ustedes vieron la publicidad. ¿Cómo le pusimos al tema del día de hoy? ¿Quién cantaba esa, Cantando, la vida es mejor cantando. ¿Tipireche? ¡Ole! ¿Hace cuánto, Hace unos, como 200 años. Baruch Hashem. Ok, cantando. ¿Claro que no? Claro que sí. Yo soy de Britney Spears para adelante, fíjate. Ok, cantando, la vida es mejor cantando, se llama. Nada más quiero saber una cosa antes de empezar la conferencia. ¿Es verdad que la vas a dejar abierta toda la conferencia? ¿Toda la conferencia así vas a estar? Digo, nada más para saber. Rosy, ¿puedes poner orden? Que se cierre la chamarra. Todo me desconcentra. Ustedes vieron que cuando ha ganado el América, yo me vengo aquí de amarillo a pavonear así con mi playera del América. ¿No, verdad? Yo no tengo micrófono. O sea, la forma de es así. Bien, lo acepto porque yo con el micrófono he hecho eso y más. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la conferencia. Ya llegó mi tía Verónica, así que ya puedo empezar. Pásele, por favor. Pásele. Te voy a decir una cosa, Suri me dijo que lo haga. Ya, Baruch Hashem. Bueno. Vamos a arrancar. ¿Por qué le puse cantando? La vida es mejor cantando. Uno de los momentos más épicos de la historia de la humanidad y que dio ya con la liberación completa del pueblo judío de la esclavitud en Egipto fue la apertura del mar. ¿Está bien? Se han hecho hasta películas de eso. Se han hecho hasta películas de cuando Dios partió el mar. Y realmente un milagro sobrenatural. A lo mejor el milagro considerado más sobrenatural de la historia, aunque han existido muchísimos milagros. Las mismas 10 plagas de las que hablamos ayer fueron milagrosas sobrenaturales. Sin embargo, la apertura del mar ha sido un detalle icónico en la historia, repito, no nada más del judaísmo, sino de la humanidad. Lo interesante y de lo que vamos a hablar hoy es cuál fue la reacción del pueblo de Israel después de haber cruzado el mar y voltear atrás y ver que los egipcios se ahogaron en él. Es decir, el milagro no nada más fue que se abrió para ellos, sino que cerró para los egipcios también. ¿Cómo reaccionaron cuando se sintieron? Porque esa fue la primera vez donde se sintieron libres. Porque todavía en las plagas no se sentían libres. Todavía después de la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, donde el faraón les dijo, ya váyanse de acá. Sí salieron y salieron corriendo, pero todavía no se sentían libres. ¿Y qué crees? Tenían razón. Ahí está que después los egipcios venían persiguiéndolos atrás. ¿Cuándo fue el primer momento donde de verdad dijeron, ahora sí, esto terminó? Este pasado terrible de 210 años terminó. ¿Cuándo fue ese momento? En el momento que cruzan el mar después del milagro que se abre y ver cómo los egipcios se quedan adentro de él cuando se cierra. La pregunta es, en ese momento que el pueblo judío se siente por primera vez libre de manera absoluta, ¿cómo reaccionan? ¿Qué es lo primero que hacen? Cantando. Y por eso la conferencia se llama Cantando. ¿Por qué? Az yashir Moshe ubnei Israel. Entonces cantó Moshe junto con todo el pueblo de Israel et hashirah hazot, esta canción. Y empieza una canción que es todo el Az Yashir Moshe, que decimos todos los días, ese Az Yashir Moshe, ese rezo, ese canto que hizo Moshe con Moshe Rabenu, con el pueblo de Israel, está incrustado dentro de los rezos diarios del rezo de Shachrit. ¿Qué cantaron? Cantaron en alabanzas a Kadosh Baruj Hu, por no nada más el milagro, sino por los milagros y por la liberación. Lo interesante es entender la profundidad de una sola palabra. ¿Cómo empieza ese rezo previo al canto donde te dice que Moshe Rabenu con el pueblo de Israel cantaron? ¿Cómo empieza? Con una palabra que se llama Az. Az Yashir Moshe. La traducción literal es Az entonces. Yashir Moshe, cantó Moshe, Ubnei Israel, con el pueblo de Israel, y después relata todo el cántico.
El día de hoy vamos a sacar 3 reflexiones maravillosas para la vida de la persona de una sola palabra. Esta palabra, az, entonces, tiene mucho más profundidad que solamente la traducción entonces. Primera explicación, ¿qué quiere decir az? Az se escribe con la letra Aleph y con la letra Zain. Aleph, su valor numérico es 1. Zain, su valor numérico es 7. 7 y 1. 7 y 1. No, 71. No, es cierto, sí. 7 y 1, 8. El número 8 en el judaísmo tiene muchísimo simbolismo. ¿Por qué? Porque después de la tierra, después de lo terrenal, hablando del cielo, porque cuando hablo del cielo no me refiero a lo material azul, ¿correcto? Eso no es el cielo. ¿El cielo qué es? Una dimensión celestial, una dimensión que no es palpable, una dimensión que no es terrenal. El cielo es donde van las almas después de 120 años, cuando la persona parte. Y si las almas van ahí, no es que están aquí arriba. El cielo es una dimensión, iba a decir un espacio, pero ni siquiera es un espacio. Es una dimensión celestial que no tiene que ver con lo terrenal. Después de la tierra, ¿cuántos cielos hay? ¿Cuántas dimensiones de ese cielo existen? Dice la Torah, Shiv'ah, 7 dimensiones. Shiv'ah Rekim, se llaman los 7 firmamentos. Cada dimensión tiene su nivel y tiene su razón de ser. En cada una de las dimensiones hay diferentes cosas y reposan diferentes cosas, ¿correcto? Conforme va subiendo de dimensión, va subiendo el nivel de celestialidad o de espiritualidad. El nivel más bajo, es decir, el más pegado a la tierra, es el más básico. Siguiente cielo, siguiente dimensión celestial, más elevado, siguiente más elevado, hasta llegar al séptimo. Después del séptimo, ¿qué hay? Después de los 7 cielos, ¿qué hay? Nada más y nada menos, la residencia de Dios. Se dice que Dios está ¿dónde? Dios está en el cielo. Cuando una persona se va de este mundo, ¿qué le dicen a los familiares? Particularmente, ¿qué le dicen a los niños para que los niños lo puedan digerir y lo puedan entender? ¿Qué le dicen a los niños? Tu abuelito se fue al cielo con Hashem. Se fue al cielo con Hashem. Hashem está en el cielo. Y el abuelito se fue al cielo con Hashem. Está con Hashem. Porque tenemos esa sensación, ese enfoque que Dios está en el cielo. Aunque realmente Dios está ¿dónde? Dios está en todas partes. Dios está en todos lados. Sin embargo, la residencia de Dios, es decir, la parte de luz más penetrante de Dios, la torre de control de donde maneja todo el mundo, está en el cielo. ¿En cuál de los 7 cielos está Dios? Pues está en todos, porque si está en toda la tierra, también está en los 7 cielos. Pero la residencia de Dios, ¿en cuál de los 7 cielos está? En ninguna de ellas. En el 8º. En el PH. ¿Tú qué crees que va a comprar en el 7, en el 6? No. Si Dios va a vivir, ¿dónde va a vivir? Va a vivir en el PH. Akadosh Baruj Hu agarró el PH. Es decir, encima o por encima del 7º cielo, ahí está lo que se conoce como, no sé si lo han escuchado alguna vez, Kiseh Hakavod. ¿Qué es Kiseh Hakavod? Se le conoce en español como el trono celestial, donde reside la Shejinah de Dios, donde está la presencia divina de Akadosh Baruj Hu, y ahí radica principalmente. ¿Vamos? Cuando Moshe Rabenu dijo, Az Yashir Moshe Ubnei Israel, cantemos juntos, ustedes pueblo conmigo, por los milagros que acabamos de ver y por la liberación plena que ya tenemos. Cuando dijo la palabra Az, Moshe Rabenu quería concentrarse y profundizar en algo y decir, Az suma 8, para que la gente que esté cantando entienda que ese rezo que están haciendo con toda la alegría del mundo, y por eso lo están cantando, porque están felices, que sepan que está llegando hasta donde ese rezo, está llegando hasta el nivel 8. El nivel 8 llega hasta el trono celestial. Cuando yo te doy una verajá y te deseo que mi verajá que te acabo de dar llegue hasta el cielo, que llegue hasta el trono celestial. Eso quiere decir que mi verajá llegue hasta donde está Dios para
que entonces Dios la conceda. O tú solito que haces tefilá, tu anhelo o tu enfoque tiene que ser que la tefilá que estoy haciendo, la petición o el agradecimiento que estoy haciendo, llegue hasta lo más alto. Porque si llega hasta lo más alto, tiene altas probabilidades de ser ¿qué? De ser concedido. ¿Cuál es la clave, entonces, para que esos rezos que haces, para que esas verajot que recibes, lleguen hasta lo más alto, lleguen hasta el Kisei HaKavod, que se vayan directito y se vayan hasta el trono celestial, que Dios las reciba y te las conceda? ¿Cuál es el secreto? El secreto es cantando. El canto que hizo Moshe Rabenu no fue casual. Moshe Rabenu le dijo al pueblo de Israel, si quieren que este rezo de gratitud a Dios llegue hasta el nivel 8, lo tenemos que hacer cantando. ¿Por qué? ¿Por qué cuando la persona canta los rezos llegan hasta el cielo? Porque el cantar refleja y despierta un estado de ánimo de alegría. No sé si les ha pasado que sales medio apachurrado de la casa, que sales medio nervioso, que no estás de muy buen humor ese día. Y de repente estás escuchando la radio. Entre paréntesis se dice la radio. El radio es el aparato. La radio es la sintonía. ¿Estamos o no? Entonces estás escuchando no el radio, estás escuchando la radio. Y de repente estás escuchando las noticias, no sé qué, y dice el de 97.7 Exa FM, solo éxitos continuos. Dice, nos vamos a música. Y de repente una música que adoras. La mejor canción de tu vida. ¿Tienes su canción favorita o no? ¿Cuál es tu canción favorita? Sentirme vivo. ¿Sentirte vivo? De Manuel. Sentirme vivo. A ver tú, ¿cuál es? ¿Cuál es tu favorita? ¿Quieres que te diga cuál es mi favorita? Vamos a América. Ya no van, ya no vamos. Ya no puedo. Está bien, ya. Escuchas la mejor canción, tu mejor canción de tu vida. Le subes al volumen así a todo lo que da. Le subes al volumen, bajas las 4 ventanas. Me acabo de acordar una buenísima. Voy bajando el puente de Palmas. Ya tiene como 2-3 años esto. Voy bajando el puente de Palmas y de repente, ¿conocen la canción de Tito el Bambino? Tito, ¿no? El amor es de... No sé por qué, ni me la sé, pero me llega mucho. Es una canción así muy llegadora. Y de repente se llama El amor de Tito el Bambino. La puedes googlear. Bueno, estoy así en el coche solo y de repente digo, híjole, esta vieja, papá. Y entonces le subo al volumen, tenía la ventana abajo y yo, cantando, imagínate. De repente llego al semáforo de casa de mis papás en las vías del tren. ¿Está bien? Me paro en el semáforo y yo estoy dándole con todo a la esta. Y ya nada más después de como que reaccionar de un minuto, veo el coche que está al lado mío, me está viendo así. Así. Un alumno de aquí del Talmud Torah. Hola, Jajam, qué gusto verlo. Qué buen ritmo trae. Así nada más me hizo. La vergüenza. Yo nada más subí la ventana. Una cosa. Pero ¿te alegra el alma la música o no? ¿Te alegra el alma? La música alegra el alma de la persona. Por eso está escrito que cuando la persona reza y canta al rezar, eso demuestra que tu rezo se está haciendo con mucha alegría, que se está haciendo con mucha felicidad. Y el secreto para que los rezos lleguen al piso 8, arriba de los 7 firmamentos al trono celestial, es que cada vez que reces, que cada vez que le des una verajá a alguien, la hagas con toda la alegría del mundo. Normalmente a veces no pasa, ¿sabes por qué? Porque nos traiciona el subconsciente, donde cuando pedimos algo es que porque estamos necesitados, necesitamos un milagro, necesitamos una solución. Entonces estás tan nervioso, estás tan angustiado, que cuando te paras a rezar enfrente de Dios para obtener esa solución, ¿cómo rezas? Nervioso y angustiado, y es que ¿qué va a pasar? Y esto no. Es que ya peló tu tefilá así.
ya peló. Tienes que hacer un trabajo interno muy fuerte, de que aunque estés pidiendo por una situación que está en una encrucijada, que está muy difícil, te tienes que sobreponer al sentimiento que traes dentro, alegrarte el corazón, y cuando le pidas tefilá a Hashem por esa salvación, por esa solución, por ese milagro, hacerla con toda la alegría del mundo, porque solo así va a tener el nivel y el poder de llegar hasta el piso 8, y entonces va a tener la alta probabilidad de que esa tefilá sea concedida. Les voy a decir un secreto. Está escrito que la noche de Pesaj es la noche que más se escuchan las tefilot de la persona en el cielo. Todos los viernes en la noche, ¿tú le das verajá a tus hijos después del kiddush? ¿Haces kiddush? ¿Le das verajá a tus hijos o no? Es bonito dar verajá a los hijos los viernes en la noche. Es precioso porque el viernes en la noche está escrito que es un momento de voluntad, de set ratzon. Las puertas del cielo están abiertas. Entonces la bendición que le des a tus hijos el viernes en la noche en Shabbat es superior a la de cualquier día de la semana. Esa noche no se te puede pasar darle verajá a tus hijos. Secreto. La noche de Pesaj, en santidad, en espiritualidad y energéticamente, es superior a cualquier noche de Shabbat. Está escrito que la energía de la noche de Pesaj es la energía más alta de todo el año. Por lo tanto, después del kiddush del Seder de Pesaj, antes de pararse a hacer Netilat Yadayim sin verajá, que es el paso número 2, haces el kiddush y después Netilat Yadayim sin verajá para después regresar y comer el apio y todo el Seder de Pesaj. Antes de pasar a hacer Netilat Yadayim, acuérdense de mí, que se acerquen los hijos, los nietos a papás y abuelitos y con todo su corazón, pero sobre todo, como dijimos, con toda la alegría del mundo, le des verajá a tus hijos y le desees cosas bonitas. ¿Por qué? Porque esa verajá que le vas a dar a tus hijos, porque ese deseo que le vas a hacer a tus hijos es en esa noche, ¿qué crees? Se va a cumplir, se va a conceder. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con el corazón, porque lo estás haciendo alegre y contento o contenta, y porque aparte la energía de la noche de Pesaj va a ayudar para impulsar esa tefilá hacia el trono celestial. Entonces, explicación número 1 de la palabra Az Yashir Moshe. Az vale 8. Cantó Moshe Rabbenu con el pueblo de Israel, y ese cántico de alegría generó que su rezo se vaya hasta ¿dónde? Se vaya hasta el piso número 8. Número 2. Gracias por subírtela, por lo menos ya no veo el escudo, Baruch Hashem. Número 2. ¿Qué quiere decir Az? Escuchen qué bien. Az quiere decir entonces. Cuando yo me despido de ti y sé que te voy a ver en 3 meses, ¿qué te digo? En español. Porque en árabe, ¿qué te digo? Alamak. En hebreo, ¿qué te digo? Leitraot. Shalom, leitraot. En español, ¿qué te digo? Te voy a volver a ver. Sé que te vas de viaje y regresas en 3 meses. Ahí nos vemos. Pero eso, gracias. Ahí nos vemos es más así como modernón. Pero más culto, más propio, se dice hasta entonces. ¿Correcto o no? Cuando Moshe Rabbenu dijo, Az Yashir Moshe, entonces, Yashir Moshe une Israel, cantó Moshe y el pueblo de Israel, lo que estaba diciendo es, Dios mío, yo sé que te estamos cantando ahorita por la alegría de estar libres, pero también no puedo tapar el sol con un dedo. Sé que el pueblo de Israel será perseguido generación tras generación, pero también sé que en esas persecuciones nadie va a tener éxito, y tú nos vas a sacar adelante, y tú nos vas a proteger, y tú nos vas a hacer milagros tal cual no los estás haciendo hoy, dijo Moshe Rabbenu. Así vas a hacer milagros generación tras generación cuando los judíos sean oprimidos, cuando los judíos sean perseguidos. Az Yashir Moshe. Entonces, esta misma Shirah, este mismo cántico de alegría, no nada más lo voy a cantar yo. ¿Quién lo va a cantar? Lo va a cantar cada generación cuando vean y sientan tu mano, cuando vean y sientan tus milagros que nos salvas en cada entonces. Y el hasta entonces, ¿sabes hasta dónde llega? Hasta el Mashiach. Cuando llega el Mashiach, está escrito en la Kabbalah, cuando llega el Redentor del pueblo de Israel
y libere y sane al mundo por completo, en ese momento todos los Yehudim del mundo se van a reunir en Eretz Israel y vamos a cantar Az Yashir Moshe Uvnei Israel et Ashira Azot la Hashem. La Shirá que cantó Moshe Rabbenu se va a cantar cuando llegue el Mashiach, pero no tenemos que esperar hasta que llegue el Mashiach para cantar, sino cada vez que sientas la mano de Akadosh Baruj Hu en tu vida personal o en la vida del pueblo de Israel en su existencia, tienes que cantar a Akadosh Baruj Hu de alegría. Les voy a decir una cosa. Con todo lo que ha pasado con Eretz Israel, con la guerra, las tragedias que hemos escuchado, dentro de todo el horror que ha pasado Eretz Israel y los Yehudim alrededor del mundo, ¿se han escuchado milagros o no? Dentro de todo eso, ¿han habido milagros donde has visto la mano de Akadosh Baruj Hu y dices, no puede ser posible? No puede ser posible. ¿Cómo tiraron más de 300 misiles? Ni uno solo cayó. ¿Cómo pusieron más de 9 bombas simultáneas en estaciones de trenes y en camiones? Ni un solo herido. Baruch Hashem, hubo secuestrados que ya están de regreso en casa, que también son un milagro. Faltan otros que Hashem los regrese pronto. Pero en todos esos milagros, a veces la persona no los agradece, no los aprecia y no los valora por todo el horror que hay alrededor. Y lo que Akadosh Baruj Hu nos pide es, sí es verdad que por mi voluntad, porque es voluntad de Akadosh Baruj Hu y no nos podemos meter en esos temas porque Él solamente sabe el porqué de las cosas. Pero alrededor de todo ese horror que tú no entiendes, hay cosas que sí tienes que entender, que sí tienes que valorar y tienes que apreciar, que he hecho milagros grandísimos y que estoy ahí para protegerlos y que estoy ahí para salvarlos. No puedes no agradecer lo bueno dentro de todo lo feo que a lo mejor existe. Y eso es en la vida personal y particular de cada persona. Porque a veces la persona tiene en su vida situaciones que no andan muy bien, pero a veces en esas situaciones que no andan muy bien, hoy te dieron una buena noticia. Y hoy salió algo perfecto. Y hoy, Baruch Hashem, tuviste éxito en otra cosa. Y la persona, como no está todo al 100% bien, dice, no, pues ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve esto que sí salió bien hoy si todo lo demás está mal? La persona tiene que saber qué, discernir, valorar y apreciar todo lo bonito, todo lo bueno, aún dentro de qué, aún dentro de la adversidad y dentro de lo negativo. Porque la mejor manera de salir adelante de las situaciones es ponerle una bonita cara a la situación. Y la mejor manera de ponerle una bonita cara a la situación es tratar de enfocarte en lo bello que sí existe alrededor, a lo mejor, de la adversidad. Az Yashir Moshe no solamente quiere decir que con la alegría tu rezo va a impulsarse y va a llegar al cielo. Az Yashir Moshe quiere decir que Moshe Rabbenu le dijo al pueblo de Israel, cada generación el pueblo de Israel cantará, porque habrán situaciones difíciles, pero en cada situación difícil vas a ver ahí la mano de Akadosh Baruj Hu. Y no es ajeno a nuestra generación. En nuestra generación lo hemos visto y hay que cantar. Por más dolor que tengamos de la situación que se está viviendo, hay que cantar por los milagros que sí vemos y las salvaciones que sí vemos por parte de Akadosh Baruj Hu. Eso es el número 2. Pasamos al número 3 y es el más profundo de todos. Más profundo y más místico también. Esta misma palabra Az, Moshe Rabbenu la utilizó tiempo atrás en la misma esclavitud y la utilizó con un contexto completamente distinto. El contexto en el cual Moshe Rabbenu utilizó la palabra Az en la esclavitud fue para quejarse delante de Dios. ¿Cuándo fue? Ustedes saben que Akadosh Baruj Hu, cuando habla con Moshe Rabbenu, le dice y le encarga, tú vas a ser el líder y vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, etc. Y le da una encomienda primaria y le dice, tienes que convencer al pueblo que no pierdan la fe en mí. Tienes que convencer al pueblo que sean pacientes, porque por más que hayan pasado ya muchos años, que sean pacientes, van a salir, va a estar todo bien. Entonces Moshe Rabbenu, que era tartamudo, pero aún siendo tartamudo, logró tener un don de labia.
logró tener un don de palabra y poder de convencimiento en su manera de transmitir. Llegó con el pueblo y los convenció y los llenó y les inyectó una fe impresionante. Dios me dijo, yo lo vi, me dijo que vamos a salir, ustedes no tiren la toalla, no se rindan, crean en Él, hay esperanza, ya pronto será. El pueblo de Israel se emocionó mucho. Obviamente, cuando te emocionan y te ilusionan de esa manera, tú esperas ver resultados inmediatos. Estás ilusionado, estás emocionado, estás inspirado y esperas ver que las cosas cambien de manera inmediata. Y sí cambiaron, pero para peor. La esclavitud en ese momento que el pueblo de Israel se llenó de fe, la esclavitud comenzó a ser más recia, mucho más fuerte. Entonces ahí sí el pueblo de Israel se tumbó, se tiró y dijo, no puede ser. Creímos en Akadosh Baruj Hu, creímos en ti, Moshe Rabbeinu. Y en vez de ir mejor, la cosa va peor. Puro choro, pura farsa. No es verdad. Muchos empezaron a asimilarse, no casándose, pero empezaron a asimilar su ideología en ese momento. Empezaron a dejar de creer en Dios y a creer en los dioses egipcios de los que hablamos la clase pasada en las 10 plagas. En ese momento que Moshe Rabbeinu ve eso, él siendo el líder y el responsable del pueblo de Israel, él no tiene la paciencia y la serenidad para controlar toda esa ola de falta de fe y de queja. Se desespera Moshe Rabbeinu, va delante de Dios y le dice, Umeaz bati, umeaz. ¿Qué es umeaz? Utilizó la misma palabra az. Y desde entonces que fui con el faraón para pedir que saque al pueblo de Israel de Egipto, y desde entonces que fui con el pueblo de Israel y los inyecté de fe, desde entonces las cosas van peor. ¿Fue una queja de Moshe Rabbeinu o no? Una queja durísima, donde le dice a Dios, oye, confía en ti, el pueblo confió en ti, y desde entonces, en vez de ir mejor la cosa, va peor la cosa. Y es más, si me apresuran y me presionan un poco, el pecado más grave que cometió Moshe Rabbeinu tuvo que ver bajo este contexto de queja ante Dios. ¿Por qué? Porque le dijo unas palabras tan severas que no se creen de Moshe Rabbeinu, y menos hablando con Dios cara a cara. ¿Qué le dice? Lama harreota la amazé. Le dice Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué lama harreota? ¿Qué es harreota? ¿De qué palabra te suena harreota? De ra. ¿Qué es ra? Malo. Lama harreota tú. ¿Por qué le haces tanto mal la amazé a tu pueblo? ¿Qué dijo Hashem? ¿Sabes cómo reaccionó Hashem? Reaccionó así. Eso sí calienta. Eso sí calienta. Te puedes quejar, pero no faltar al respeto. La persona cuando a lo mejor no recibe lo que quiere o no recibe lo que le prometieron, ¿se puede quejar o no? Pues sí, yo me puedo quejar porque esperaba algo de ti, tú me prometiste algo y no lo recibí, me puedo quejar. Pero esa queja puede ir infundada o envuelta en una falta de respeto. Nada justifica las faltas de respeto. Te quejas con educación. Le dijo Hashem a Moshe Rabbeinu, no me faltes al respeto. Me puedes venir a decir las cosas, pero no me faltes al respeto. Porque decirme lama harreota, decirme por qué tanto mal, ¿quién hace el mal? Un malo hace el mal. ¿Me estás diciendo malo? ¿Me estás diciendo malo? ¿A mí? Eso sí calienta. Cuando nos cambiamos Andrea y yo a nuestra casa, recién casados, nos dieron la encomienda, Baruch Hashem, nos regalaron la casa, pero nos dijeron, ustedes la mueblan. Entonces entramos sin ni un solo mueble. Y bueno, yo en aquel entonces estaba apenas empezando, no era fácil comprar
y amueblar toda la casa de jalón. Y entonces dijimos, Andrea y yo quedamos, vamos a ir amueblando poco a poco, y no sabes lo bello que es eso. Porque aparte de que lo compras a tu gusto, que no te la amueblan, sino que tú compras lo que tú quieres, aparte ves invertido ahí cada esfuerzo, cada centavo, y valoras mucho más lo que tienes. O sea, de verdad, ver ir llenando tu casa con el paso del tiempo, con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tus ahorros, es muy, muy bello, muy, muy bello. Total, lo primero que compramos, una recámara. Pues, si no, que voy a estar durmiendo en el colchón 10 años, pues no. Entonces, una recámara, y ya, Baruch Hashem, tenemos la recámara. Después compramos, si mal no recuerdo, el antecomedor. Ya en tablón de Costco, 16 años, pues no jala, ¿no? Ya un antecomedor. No, 16 años tampoco, no te creas. Y después, cuando Baruch Hashem nacieron los niños, y que ya dejaron la cuna, pues necesitamos comprar ahora una recámara para los niños, ¿sí? Entonces me acuerdo que fuimos a una mueblería, no voy a decir el nombre porque es la Shonará, y entramos a la mueblería, y Andrea se fue por ahí a ver las recámaras, esta que el otro, y vi que una recámara le hizo ojitos. Ella fue a ver la recámara y yo fui a ver la etiqueta de la recámara, el precio. Y no sé por qué siempre le atinan a la más cara. Siempre, o sea, tienen un don de atinarle impresionante. Baruch Hashem, qué bueno, ¿verdad? Siempre le atinan a la más cara. No necesariamente la más bonita, la más cara. Total, le fascina. Le dije esta, me dijo esta. Piel color chocolate. Hace 20 años se usaba ¿cómo se llama lo de atrás? La cabecera, gracias. La base, todo forrado en piel color chocolate o vinipiel, no sé. Entonces Andrea está feliz, pues dice, hay un detalle que no me encanta. ¿Qué detalle no te encanta, hija? Que toda la circunferencia, toda la orilla de la cabecera, de la base, está punteada con tejido, así, o sea, ya sabes, así como con costura, gracias, de color blanco. No se ve bien. Me fascina, me molesta la costura. Le dije, hija, ¿qué quieres? ¿Que te quiten la costura? ¿Cómo le hago? Entonces ve con la señorita. Señorita, le gusta esta, pero sin costura. No, que sí, que fíjese que esto, que el otro. Dice Andrea, está bien, me gusta la costura, pero color chocolate. La costura la quiero al mismo tono de la recámara, no la quiero blanca. Señorita, ¿puede hacer eso? Claro, pero en vez de que la entrega sea en 2 semanas, la entrega va a ser en 6 semanas, un mes después. Y en vez de que le cueste X, le va a costar X, Y y Z al triple. Special Edition. Edición especial, ¿quiere? Amor, ¿de verdad te hace mucha diferencia la costura? Sí. Le dije, ya está. Por favor, cárguela, que el niño se siga durmiendo en la cuna aunque tenga 10 años, no importa. Ya. Baruch Hashem. En 6 semanas me entregan. ¿No? En vez de en 2, en 6. Ya pagué. Pagué 3 veces más de lo que costaba. ¿Está bien? Llegan las 6 semanas, no llega la recámara. Hablo. Sí, fíjese que el proveedor, que esto, que el otro, la fábrica, ya sabes. La semana que viene se la tengo. Pasan las 7 semanas, no llega. ¿Qué pasó? No, fíjese esto, que para no hacerles el cuento largo. 12 semanas. El doble de tiempo de lo que de por sí se iban a retrasar. Bendito Dios, tocan el interfón, que llegaron a dejar una recámara. ¡Oh! Baruch Hashem, Sheheyanu, Bekiyemanu, Bekiyanu, las semanas de... Ya, llegó. ¿Tú estabas en la casa ese día? ¿Cómo sabes? Aparte, Betty, estoy viendo que siempre le atinas a mis historias. Llega la recámara, la suben los muchachos, abren las cajas de cartón. Estoy ahí yo emocionado, ya sabes, de la mano de Andrea, así felices, la primera recámara de los niños. Abren la caja, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Recámara color chocolate con costura blanca.
No lo puedo creer. 12 semanas, pagué más dinero. Dije, ¿es una broma? ¿Es una broma o qué? Eso calienta. Agarré el teléfono a la señorita que me atendió, no sé ni quién era, la primera que contestó el teléfono fue el Corbán. No te puedo explicar, como ayer que perdió la América, así. Una cosa le empecé a dar con todo. No, la Profeco, que esto, que ya sabes, cuando empiezas a sulfurarte. Hasta que empecé a escuchar. Yo del otro lado de la llamada escuchaba un silencio absoluto. Usted grite. Señor, ¿ya? ¿Me deja hablar? Sí. Tiene usted razón, pero eso no le da el derecho de hablarme así. Así me dijo. Tiene usted razón, pero eso no le da a usted el derecho de hablarme en ese tono. No le dije Barminan ni le insulté, yo no digo groserías, Baruch Hashem, pero sí enojado, fuerte. No me levante la voz. ¿Qué te pasa, hijo? Si se va a quejar, quéjese bien. ¿Tiene razón o no tiene razón? Por más histérico que estés, escúchame lo que te estoy diciendo, por más histérico que estés y por más razón que tengas, faltar al respeto no se puede. Faltar al respeto no se puede. Y lo que tienes que hacer es quejarte, escuchen la palabra, con educación. Moshe Rabbenu falló en eso. ¿Y qué crees? Le costó y le costó caro. Porque si se hubiera quejado con Dios con educación, otro hubiera sido el cantar. Pero cuando le dijo, ¿por qué tanta maldad? Le dijo Dios, no, así no. ¿Qué le costó? ¿Cómo le contesta Hashem a Moshe Rabbenu en ese momento? Le contesta, Vayomer Elohim el Moshe. Vayomer es diferente que Vaidaber. Normalmente dice Vaidaber Hashem el Moshe. Vaidaber es si le habló en buena onda. Vayomer es si le dijo, te tengo que decir algo. O sea, con firmeza. Y aparte no dice Hashem. Hashem es misericordioso. Dice Elohim. Elohim es justicia. Dice Vayomer Elohim. Y le dijo fuerte. ¿Y quién le dijo? Elohim, el Dios de la justicia. ¿Saben cómo se escribe Elohim? Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem. Son las iniciales de la siguiente frase. Aleph, Lamed, Hei son las iniciales de la frase. Amarta, Lama, Harreota. Aleph, Amarta. Lamed de Elohim, Lama. Hei de Elohim, Harreota. Le está diciendo a Hashem a Moshe, Amarta, Lama, Harreota. ¿Me acabas de decir por qué tanto mal? ¿Qué letras sobran de Elohim? La Yud y la Mem. ¿Qué es Yud Mem? Yehoshua Mem Magnis. Yehoshua los va a meter a la tierra prometida, tú te quedas afuera. ¿Le costó o no le costó? No saber quejarse como debe de ser. Pero Moshe Rabbenu dijo, aunque no pueda yo cambiar la decisión de Dios, yo quiero enmendar el pecado, quiero enmendar el error, quiero reparar ese error. ¿Cómo lo reparó? Az Yashir Moshe Ubnei Israel. La queja fue y comenzó con la palabra Az. Ahora, Kadosh Baruj Hu, cuando te tengo que agradecer, te tengo que valorar y te tengo que reconocer los milagros, también voy a empezar con la palabra Az. Me quejé con Az y te agradezco con Az. Es decir, que la palabra Az místicamente viene a reparar el error de la palabra Az de la queja. Pero esto tiene todavía mucho más profundidad. Escuchen con atención. Cuando Hashem recibe la Shirah, recibe el cántico de Moshe Rabbenu, le dice, te perdono. No la consecuencia, pero perdono el error. Muchas veces sucede eso. Pero ¿qué crees? Aunque te perdono y acepto tu acercamiento, te tengo que dar una lección. Y típico de papás, que te vienen a pedir perdón tus hijos, sí, pero ¿aprendiste la lección? ¿Qué lección aprendiste de lo que hiciste? ¿Qué lección aprendiste de lo que pasó? Igual Hashem con Moshe. ¿Aprendiste de la lección? ¿Cuál es la lección que le quiere dar Dios a Moshe? Escuchen con atención. Paciencia para esperar la salvación.
Esa fue la lección. Explico. Dios le dijo a Moshe que las cosas iban a ir bien. Dios les dijo a Moshe que tengan fe, que no pierdan la esperanza y que iban a salir. No vieron los resultados inmediatos y fue entonces que se quejó y se quejó mal. No tuvo paciencia para esperar el momento de la salvación. Pero vean esto. ¿Cómo le enseñó Hashem a Moshe tiempo después de la apertura del mar? El primer lugar después de que se abre el mar, el primer lugar a donde llegan en el desierto, es un lugar que se llama Mará. Mará, de la palabra maror. ¿Qué es maror? Amargo. ¿Por qué se llamaba ese lugar Mará? Mará se llamaba porque había un oasis de agua en el desierto. Tenían 3 días sin beber una sola gota de agua el pueblo de Israel. Y llegan a ese lugar y ven agua cristalina y dicen, uy, estoy en Holbox, ¿en dónde estoy? ¡Qué cosa tan maravillosa! Esto es un paraíso. Y se acercan y se avientan a tomar agua de ese oasis. Y cuando toman la primer gota de agua, está tan amarga que la escupen, no la pueden tomar. Muy, muy amarga. Entonces, ese lugar se llama Mará por la amargura del agua. Moshe Rabenu le dice a Dios, ¿y ahora qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe, he aquí que te voy a enseñar la lección que tenías que aprender del error que tuviste tiempo atrás cuando estaban esclavizados en Egipto. ¿Cuál fue la lección? Le dice Hashem a Moshe, agarra una corteza de árbol que veas al lado. ¿Vas a ver árboles al lado? Acércate a un árbol y agarra un pedazo de corteza de árbol. Pedazo de madera de árbol. La echas al agua y el agua milagrosamente se va a tornar en agua dulce y van a poder beber todo lo que quieran. Moshe Rabenu hace caso, agarra una varita, un pedacito de corteza de árbol, la tira al agua y el agua se hace dulce y el pueblo de Israel puede tomar perfectamente de esa agua y se nutre y se hidrata para seguir el camino hacia adelante. Moshe Rabenu le pregunta a Dios, a ver, Hashem, tú cuando haces milagros, tratas dentro de lo posible de hacerlo lo más natural que se pueda. O sea, tratas de no zarandear la naturaleza para el milagro. Si lo puedes envolver, esconder, disfrazar en la naturaleza, lo disfrazas. Hubiese sido mucho más ad hoc a cómo manejas el mundo que me hubieses pedido que agarre una caña de azúcar y la tire al agua para que el agua se endulce. Eso está más alineado a la naturaleza. Si quiero hacer el agua dulce, le echo agua dulce, le echo algo dulce. ¿Quieres hacer dulce tu café? ¿Qué le echas? ¿Sal? ¿O más café? No. ¿Quieres hacer dulce el café? Le echas azúcar y se hace dulce. También es un milagro, pero es un milagro envuelto en la naturaleza. Le dice Moshe a Hashem, ¿por qué me hiciste tirarle algo más amargo al agua amarga? Porque la corteza de árbol es amarga. Me hiciste tirarle algo amargo a lo amargo para que se convierta en dulce, ¡pum!, te explota la cabeza. Eso es un milagro de tamaño mundial. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no mejor tirarle algo dulce para esconder el milagro? Le dice Hashem, porque te quería dar la lección a tu error. Y solamente se va a reparar el error si de verdad aprendes la lección. ¿Y cómo es la lección? La lección es una ecuación muy sencilla como de matemáticas. 2 más 2 igual a 4. ¿Eso es una ecuación matemática o no? Ya. Le dijo a Hashem a Moshe Rabenu, ecuación matemática. Amargo más, signo de más. Amargo es igual a dulce. Amargo, que era el agua. Tírale algo más amargo, que era la corteza, ¿y qué resulta? Resulta en agua dulce. Moshe Rabenu, ¿no entendiste que cuando yo te dije que ya estaban en un momento, en una etapa de amargura, cuando yo te dije que tengan fe y que van a salir, ya estaban en una etapa de amargura? Te dije que iban a salir. ¿Cómo se puso la situación? Más amarga. El resultado te tenías que esperar. El resultado iba a ser dulce.
comiste ansias, te precipitaste y te quejaste sin educación. Y costó. ¿Cuál es la reflexión para la vida de nosotros? Amargo, más amargo, es igual a dulce. Muchas veces, como dice el dicho por ahí, cuando más oscura está la noche, es porque ya va a amanecer. La noche está oscura, se hace más densa la oscuridad y ya está por amanecer. Es una regla. A veces la persona pasa situaciones donde de esa situación dices, ya quiero salir. Y en vez de salir, a veces la persona se hunde un poquito más. En vez de perder la fe, en vez de desesperarte, desilusionarte, fortalécete. Llénate de fe y paciencia. Fácil no es, porque ves que las cosas no mejoran, empeoran. Sin embargo, si te llenas de fe y tienes paciencia, después de esa amargor sumado al amargor anterior, ¿qué va a suceder? Está a punto de amanecer, ya estás más cerca de la salvación. Ya estás más cerca de la salvación. Una persona no le estaba yendo bien en una situación de negocio y se fue a descansar unos días y dijo, a lo mejor no es el mejor momento para irme de vacaciones, pero las necesito porque de verdad esto necesito 3 días. En esos 3 días que se fue para vacacionar, donde ya por favor un respiro, en la playa lo revuelca una ola, ¿cómo se dice? Se lo estaba llevando, de milagro sale, susto de aquí al cielo. Y entonces es que dice, me está lloviendo sobre mojado. Me llueve sobre mojado. De por sí de la patada. Me quería dar un respiro 2 días, más de la patada. Regresa a México todo enojado, entrompado, ya sabes. Tiene tapado el oído. No escucho. Va al doctor para que le destapen el oído, le destapan el oído y cuando le destapan el oído el doctor, el otorrino, le ve algo que no le gusta. Le manda a hacer unos estudios, unos análisis. Esa noche estaba en el quirófano quitándole un tumor. Que no se hubiera dado cuenta jamás si no se revuelca y si no le mete la arena y si no sé qué rollo. Cuando la persona está en una situación de adversidad y las cosas en vez de mejorar se ponen un poco más difíciles, la persona no puede perder la fe. Dios te está llevando de la mano para algo mejor. Te está llevando de la mano para algo bueno y ten paciencia porque estás a nada que amanezca. Aprendimos el día de hoy de una sola palabra, az, del cántico de Moshe Rabbeinu. Aprendimos de una sola palabra 3 reflexiones poderosísimas. Reflexión número 1, que si rezas con alegría, que si das verajá con alegría, que si deseas con alegría, cada palabra que saques de tu boca, ¿hasta dónde se va? Hasta el piso 8, pH, al Kisea Kabod, alta probabilidad de ser concedido. Aprendimos número 2, que la persona tiene que estar consciente de valorar y apreciar y agradecer las salvaciones y la mano de Dios en nuestra vida. Y reflexión número 3, aprendimos a tener fe, a tener paciencia y a que la ecuación es amargo más amargo, al final será igual a dulce. Ojalá que tengan una vida de dulzura, de alegría, de cosas buenas, de noticias buenas, de bendiciones y que Be'ezrat Hashem pasen todos un Hag, Pesach, Kasher, Besameach. Nos vemos la siguiente después de vacaciones. Muy buenas noches y muchas